Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en Amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Algo muy importante saber es quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Eso se llama las esenciales de la fe. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a hacer un círculo y adentro de este círculo vamos a escribir cuáles son las esenciales de la fe cristiana. ¿Qué es necesario creer para ser un hijo de Dios? Cuando yo estaba en el seminario, todos nosotros queríamos saber, un predicador o un profesor menciona esto, las esenciales, porque era un asunto muy importante. Y nosotros queríamos que esa persona nos da la lista, pero nadie nunca nos dio la lista de las esenciales. Pero hace unos años yo encontré una lista de los puritanos en este libro que se llama Los Puritanos, sus orígenes y sucesores. Discursos entregados en las conferencias puritanas y de Westminster en 1959 hasta 1978. Y Martyn Lloyd-Jones tenía estas conferencias, era uno cada año. Y otros predicadores, pastores llegaron para hablar acerca de los puritanos, acerca de su fe, sus creencias, su estilo de vida. Y en una reunión, lo que tenemos aquí es una lista de 16 puntos de las esenciales de la salvación. En 1 Corintios capítulo 15 dice que el Evangelio es que Jesús murió, fue enterrado y resucitó. Pero además de eso hay otras cosas que hay que creer para ser un hijo de Dios, para ser un cristiano, las esenciales de la salvación. Entonces, en nuestro primer círculo vamos a escribir lo que nosotros creemos es necesario creer para ser un hijo de Dios. Y yo creo que es bueno comenzar con esta lista. Lloyd-Jones dijo que todos deberíamos aceptar esta lista como nuestra autoridad. Punto 1 dice que la Santa Escritura es la regla de conocer a Dios y vivir para Él, la cual el que no cree no puede ser salvo. Entonces hay que creer en las Escrituras. Hoy en día tenemos los carismáticos y pentecostales que tienen revelación inmediata. Dicen que el Espíritu Santo llega a ellos están en el culto, se caen al suelo, se tiran en el suelo, otros están saltando, otros están haciendo vueltas y se caen y se quedan mudas, paralíticos en el suelo por un tiempo. Alguna persona viene y le tapa. Lo que está pasando en la iglesia, en algunas iglesias de los pentecostales y carismáticos hoy en día, según John MacArthur, es fuego extraño. MacArthur escribió un libro con este título, Fuego extraño. Y se llama fuego extraño porque Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, entraron al templo para ofrecer un sacrificio a Dios. Y lo que ellos ofrecieron, un fuego. Y Dios enseguida les mató. Y cuando Dios les mató, dijo a Aarón, no puedes lamentar por la muerte de tus hijos. Increíble. ¿Y por qué? Porque el culto, la adoración, es muy cerca al corazón de Dios. Es muy importante. Entonces, la manera que una persona y un grupo y una iglesia se porta adentro de la adoración es importante. Y por algunos que creen en la misma forma que John MacArthur, tal vez quieren aumentar una oración a este primer punto, hablando acerca de los carismáticos, para decir, si es su creencia, que personas que hacen tal cosa no son hijos de Dios. Número 2, y fuego extraño es por lo que Dios nunca pidió ese fuego. Dios no quería ese sacrificio. Nadab y Abiú pensaban que ellos estaban haciendo algo bueno. Muchos pentecostales hoy en día piensan que lo que están haciendo es bueno.
Pero Dios no lo acepta. Dios no aceptó ese fuego extraño y los mató de una. Punto 2. Que hay un Dios, quien es el creador, gobernador y juez del mundo. ¿Quién es? ¿Quién debe ser recibido por fe? Y toda otra forma del conocimiento de Él es insuficiente. Punto 3. Que este Dios, quien es el creador, es eternamente distinguido de todas las criaturas en su ser. Número 4. Punto 4. Que este Dios es uno en tres personas o subsistencias. Entonces aquí eliminamos los modalistas. La secta de solo Jesús, los que bautizan en el nombre de Jesús, según Hechos 2, que rechazan la doctrina de la Trinidad. Según la fe histórica, desde el concilio de Nicea, estas personas están fuera de la fe, no son cristianos. Los modalistas creen que el Padre es Jesús, Jesús es el Espíritu es el Padre, y que no son tres personas distintas. Número 5. Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Sin el conocimiento de Él no hay salvación. Aquí elimina los católicos. Punto 6. Que Jesucristo es el verdadero Dios. Punto 7. Que este Jesucristo también es verdadero hombre. Punto 8. Que este Jesucristo es Dios y hombre en una persona. Punto 9. Que este Jesucristo es nuestro Redentor, quien por pagar un rescate y llevar nuestro pecado, ha hecho satisfacción por el pecado. Número 10. Que este mismo Señor Jesucristo es el que fue crucificado en Jerusalén y resucitó y ascendió al cielo. Punto 11. Que este mismo Jesucristo, siendo el único Dios y hombre en una persona, queda para siempre una distinta persona de todos los santos y ángeles, aunque ellos están unidos y tienen comunión con Él. Punto 12. Que todos los hombres por naturaleza eran muertos en pecados y transgresiones, y ningún hombre puede ser salvo a menos que nace otra vez, se arrepienta y crea. Punto 13. Que nosotros somos justificados y salvos por gracia y fe en Jesucristo y no por obras. Punto 14. Que continuar en cualquier pecado conocido, según cualquier principio, es digno de condenación. Punto 15. Que Dios debería ser adorado según a su propia voluntad. Tal vez aquí podemos incluir los pentecostales. Y quien quiera odia todos los deberes de su adoración no puede ser salvo. Y punto 16. Que los muertos resucitarán y que habrá un día de juicio en que todos aparecerán. Algunos entrarán la vida eterna y algunos entrarán la condenación eterna. Después, aquí dice, estos eran los 16 puntos. Tenemos la autoridad de Richard Baxter por decir que era Dr. John Owen, quien habló estos artículos que el Dr. Goodwin y Sr. Nye y Sr. Simpson eran sus asistentes, que Dr. Reynolds era el escriba y que el Sr. Marshall, un hombre sobrio y digno, hizo algo, pero los otros eran mayormente pasivos. Entonces es interesante saber que Owen principalmente es el autor de esta lista, porque en su obra acerca de la predestinación, Owen escribe claramente que una persona que no cree en la predestinación no es un hijo de Dios, pero la predestinación no está incluida en esta lista de 16 puntos. ¿Y por qué? Me imagino que Owen hizo un compromiso porque Richard Baxter, tal vez otros, no querían incluir la predestinación en la lista. Pero los reformadores, los puritanos, casi todos creían en la predestinación. Martín Lutero escribió en
en su libro acerca del libre albedrío, la esclavitud de la voluntad, tal vez algo así, contra Erasmo, que este es el Evangelio, Erasmo. Me alegro, Erasmo, que has escrito acerca de esto, porque este es el Evangelio. ¿Y de cuál era el debate? Libre albedrío, el primer punto de calvinismo. Y claramente Lutero dice que Erasmo, por no creer esto, no es un hijo de Dios. Calvino, John Owen, Jonathan Edwards. Este es la creencia histórica de calvinismo. Si alguien no cree en la predestinación, esa persona no es un creyente. Pero en esta lista no aparece. Martin Lloyd Jones no cree eso. Él incluye personas que no creen en la predestinación en la fe cristiana. Cada persona necesita hacer su propia lista. Mi opinión es bueno comenzar con esta lista. Y escribimos dentro del primer círculo cuáles son las esenciales a la fe, las esenciales a la salvación. Y después hagamos otro círculo alrededor del primero. Y en este círculo vamos a tener doctrinas que no son esenciales a la fe, pero igual son muy importantes, muy cerca al Evangelio. Un ejemplo, tal vez vamos a incluir el bautismo en esta lista, porque en la iglesia tenemos principalmente dos creencias. Uno es que de los pedobautistas, ellos bautizan a los niños. Otros de los bautistas, todos los otros, y bautistas reformados, no bautizan a los niños, sino a ellos que creen, bautizan por medio de inmersión. Y este es un asunto muy importante, aunque creo que ambos grupos dicen que los otros son creyentes, son hermanos en la fe. Y es importante, vemos, creo que es en la Confesión de Fe de Westminster, donde dice que no bautizar a los niños es un pecado. Y los bautistas reformados también dicen que los pedobautistas que bautizan a los infantes, los niños, también eso es un pecado. Entonces vemos que es algo importante. Después de escribir las doctrinas en este segundo círculo, vamos a hacer otro círculo. Y esto es un poco más alejado de cuál es el Evangelio. Tal vez vamos a escribir en esta lista, por ejemplo, los dones del Espíritu, porque hay personas hoy en día, en mi opinión, que son creyentes, que creen que, por ejemplo, el don de lenguas existe hoy en día. Ahora, estas personas no abusan este don como muchos carismáticos dentro del culto. Siguen lo que dice la Escritura, que no van a hacer esto a menos que haya un intérprete en la iglesia, entonces por eso nunca lo hacen en la iglesia. Pero bueno, ellos oran en lenguas, o por lo menos creen, si no oran en lenguas, dicen que este don existe hoy en día. ¿Sí? Dicen que este don existe hoy en día. Aunque yo no tengo, yo creo que los dones extraordinarios todavía existen. Entonces, esta es la doctrina de ellos. Y hay calvinistas que creen esto. Yo no voy a eliminar a estas personas de la fe cristiana. Yo creo que son mis hermanos, pero otras personas van a incluir este doctrina, don de lenguas o dones del Espíritu Santo en el Evangelio, cuáles son las esenciales de la salvación. Cada persona va a tener su propia lista. Pero es importante saber qué es que nosotros creemos, qué es el Evangelio, porque esto va a determinar con quién nosotros podemos tener comunión, con quién nosotros vamos a pasar tiempo, tener amistades, invitar adentro de nuestras casas para pasar tiempo, no para evangelizar, pero para tener amistades con ellos. Y las personas que no creen esta lista de esenciales de la fe, ahora tenemos que separarnos de ellos. Necesitamos evangelizar a ellos. Ojalá que este video ha sido una